Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a Fuera de Archivo, el podcast del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, conjuntamente con la Asociación de Estudiantes Historiadores y Humanidades Puerto Rico. Yo soy Marcelo Luci, profesor del Departamento de Historia de este recinto. Y yo, Marcos Aurelio García Cardona, también estudiante graduado del Departamento de Historia, aquí para continuar esta conversación. Anteriormente, en el episodio, discutíamos el proyecto para con la enseñanza a personas confinadas de Fernando Picó, y la doctora Mayra Rosario justo nos acababa de compartir algunas experiencias y vivencias sobre el Picó de aquel entonces. Cambiamos nuestro enfoque entonces a nuestro otro invitado, Jorge Graterole, para preguntarle sobre cómo continúa ese proyecto, cómo ha cambiado o se ha transformado durante este periodo y particularmente por qué la figura de Picó sigue siendo tan importante o relevante para el mismo. Gracias, Marcos. Saludos. En gran medida, pues, en adición a lo que la doctora nos compartió, también en un pequeño ensayo que se llama Los Inmortales, del libro De la mano dura a la cordura, Padre Picó da cuenta de esos orígenes en el 1990 sobre los inicios del proyecto con una serie de estudiantes privados de libertad en el Adentro 292, entre los que estaba una persona muy valiosa, que es Fernando Guzmán, amigo muy cercano de Padre Picó y persona vital en los inicios del proyecto. Y cómo evolucionó como instancias olímpicas de la burocracia no le dieron seguimiento en ese momento. Eventualmente, años después, hay que decir que primero fue con Ana G. Méndez y después fue PR Carolina, algo así, ¿verdad? Para el año 2014, el entonces administración de García Padilla tuvo el acercamiento principalmente a Fernando Picó para iniciar el proyecto que se conocía como el recinto número 12 de la UPR. Una ficción, claro está, porque la cárcel es la cárcel. No vamos a endulzar la cosa. Pero había ese objetivo de un proyecto piloto. Se inició también con Edna Benítez y en ese momento también estaba Agnes Bosch en las primeras negociaciones que incluso trajeron situaciones un poquito tensas. No todo fue color de rosa. ¿Por qué? Porque es un encuentro, como decía el eslogan aquel, de dos mundos. El mundo universitario, de las aperturas y todo lo demás, y el mundo de las cárceles. En ese momento incluso estaba la situación, nosotros los profesores o los que vamos allá, tenemos que someternos a los controles de dopaje, sí o no. Corrección no va a ceder. Pero por otro lado es una intromisión sobre nuestro cuerpo. ¿Y dónde van a quedar esos resultados? ¿Quién se va a quedar con ellos? Y demás. Pero Padre Picó decía, hay algo bien importante. Tenemos que llegar a ellos. Tenemos que llegar a los confinados y las confinadas. Sí, sabemos que es una intromisión sobre nuestro cuerpo, sabemos que son formas de sociedad disciplinaria, etcétera, pero tenemos que llegar allí. Y llegamos. Otro aspecto muy importante en los 10 años que duró el bachillerato, que por primera vez hubo una clase graduanda
que se graduó con un bachillerato de estudios generales, eventualmente maestría en gestión cultural y ahora entra una nueva cepa, es algo medular. La enseñanza de Padre Picó sobre esa dimensión afectiva. Y eso, muchos de los profesores nos quedamos con eso. Cuidado con no reproducir formas de violencia en un espacio que ya de por sí está saturado de mucha violencia. Cuidado con no ir allí a dejarle saber a personas marginadas desde su nacimiento, pues mira, trataste, pero ¿sabes qué? Eres bruto, vas para afuera. No, hay que ser más que ir allá a presentar una información y una lectura y demás, hay que también crear ese vínculo humano, crear esa cercanía. Y eso es lo que el gran legado de Picó, que incluso esa cercanía hacía que ellos dieran ese extra con todo lo que mencionó Picó, y se leyeron la Ilíada, y se leyeron los hermanos Karamazov, y se leyeron todo. Y ahí está el cambio, ahí está el legado. Dentro de lo que yo puedo hablar, hay otros aspectos que otros profesores y profesoras, como Wendy, que está aquí presente, están más cercanos a otras clases, las de gestión cultural, y creo que pueden hablar con más propiedad, pero por lo menos de lo que a mí me concierne, pues ese es el gran legado de Fernando Picó, que también Juan Miranda, un amigo y hermano en este proyecto por muchos años, también pudiera hablar largo y tendido sobre esos aspectos. Gracias. Mil gracias, Jorge, porque me parece que cómo estabas definiendo esta obra no, digamos, no escrita, pero sí esta vida de Fernando y como tal una obra también, lo define justamente con la categoría de el completo humanista. Y estaba recordando que Fernando fue uno de los galardonados por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades como Humanista del Año, y estando acá me parece que también merecía tratarse. Y esta categoría de humanista, no solo por su saber, no solo por su conocimiento, que como veíamos dialogando con ustedes, está fuera de toda duda y el impacto de su obra es indiscutible, pero también por toda esa no divergencia entre cuerpo y saber. Y hay otro caso que me parece que es muy relevante, que es el de las huelgas. Tú, Mayra, conoces muy bien de la huelga en los 80, cómo Fernando protegió a mucha gente. Si nos pudieras hablar de eso también. Y en tu caso, Jorge, que tu tesis doctoral es justamente sobre las huelgas, si nos puedes también hablar desde la experiencia, no necesariamente de la huelga, pero sí de conocer la obra, y cuando digo obra ahora de Fernando me refiero tanto a la obra política, si queremos, ese trabajo con las personas marginalizadas, ese trabajo de resistencia, ese trabajo de poner el cuerpo, y la obra de los libros, cómo también te ayuda eso para una tesis sobre huelgas. Bueno, yo creo que ese tema es importantísimo, pero le falta mucho por estudiar y le falta mucho por conocer, porque lo que conocemos es, bueno, yo estudié mi bachillerato en la de los 70, ¿verdad? Pero la maestría fue en la de los 80 y esa fue bastante fuerte, ¿no? En términos Fernando nos salen las dichosas fotos que cogieron, que son preciosas, yo las guardo todas, con los estudiantes y los profesores protegiendo a los estudiantes. Fernando no sale ahí, pero Fernando lo que estaba haciendo era sí, personalmente protegiendo, yo no diría protegiendo, solidaridad con una serie de estudiantes, ¿verdad?, que estaban allí liderando el asunto, ¿no? Así que yo creo que sí, que él jugó un papel bien importante, pero que muchas cosas quedan ocultas, en términos, especialmente la de las matrículas, ¿no?
pero él estaba allí y él lo que hizo fue darle apoyo a los estudiantes. Obviamente yo conozco unas cosas que no las puedo decir aquí, ¿verdad? Porque ya son cosas que uno sabe en términos personales. Sí, pues en términos de la obra, como las vallas rotas, pues yo cuando mandé ese libro en una clase mía de metodología, las estudiantes activistas que yo tenía en el salón pues criticaron mucho el libro porque nada más que hablaban de los hombres, no hablaban del papel que hicieron las mujeres en esa huelga, ¿no? Pero después yo empecé a averiguar y ellas tenían razón en muchas cosas, ¿no? Así que Fernando estamos aquí hablando de cosas que conocemos, pero pregúntense ustedes, ¿y cómo esta actividad de Fernando afectó su relación con los jesuitas? Cuando vivían en Caimito, por ejemplo, Fernando lo sacaron de Caimito después, ¿verdad? O sea, hay cosas que estuvieron ahí, ¿no? Y que él, pues yo lo llevé una noche a Caimito a las tantas de la noche, después de una actividad, y tú sabes, y aquello no era un paraíso tampoco, ¿no? Bueno, a mí me mandaron a salir la gente en la calle, sálgase de aquí, no debe de estar por aquí. Así que yo creo que hay otras cosas que van a quedar, ¿verdad?, sepultadas, porque Fernando cuidó bien la privacidad de todo esto. ¿Okay? Y en tu caso, Jorge, sobre cómo relacionarías, que te preguntaba, la figura de Fernando, su obra, con el tema de huelgas, que es un tema que te interesa y que de hecho estás haciendo tu disertación doctoral sobre el mismo. Sí, básicamente pues textos como Las vallas rotas, entre otros, nos dejan un material para indagar, para interrogar, para dar cuenta de unos eventos y, como el mismo Fernando decía en uno de sus textos, para hacer historia comparativa, comparar con otros interlocutores e interlocutoras, muy importante. Parte del tema que yo estoy manejando es historia conceptual, tomando varios conceptos como colonia, colonialidad, colonialismo, cómo va transformándose a través de diferentes contextos de huelgas universitarias y cómo se manifiesta tanto dentro de las comunidades, de los movimientos estudiantiles y su interpretación de esos conceptos y cómo, qué implicaciones tiene en formas de organizarse. Por poner un ejemplo, en huelgas de los años 70, pues mira, el rol de la mujer era mucho más invisibilizado. Como bien se destaca en el ensayo de Ana Irma Rivera Lacén, cómo en las organizaciones políticas predominantes las mujeres ocupaban unos roles casi subalternos, y cómo con el tiempo las huelgas, por ejemplo, luego de la huelga del 2005, el 2010, las mujeres van ganando un mayor protagonismo, una mayor voz. Eventualmente Adriana Mulero enfatizó mucho en que no nos deben invisibilizar para la huelga del 2010 y eventualmente la huelga del 2017, la colectiva feminista en construcción y otra, va habiendo unos cambios en los actores y eventualmente en las demandas y en la concepción de qué estamos hablando cuando hablamos de colonia, de colonialismo, de colonialidad. ¿Es una cuestión puramente jurídica, política? ¿O nos atañe también al género, nos atañe también a otras instancias de nuestra vida, incluyendo los espacios de reclusión, tanto la cárcel como otras formas de reclusión? En fin, creo que hay mucho que dialogar
con Padre Picó en ese aspecto y mucho que interrogar. ¿Puedo añadir algo? Seguro que sí. Claro. Porque es que El micrófono, Mayra. me apasiona el tema, ¿no? Y una cosa que se puede seguir, seguir investigando, no investigando, ¿ok? Especialmente de la huelga de lo de las matrículas de los 80. Yo todavía no estaba en el programa de graduado de Historia, pero hay muchos de los que participaron allí que fueron a parar ¿a dónde? A la cárcel que hoy es el Centro de Estudios Avanzados. ¿Okay? Y ya he hablado con 2 o 3 que me dicen, yo estuve ahí, ¿no? Así que hay que ver también eso y cómo eso los perjudicó en la universidad, cómo votaron a unos cuantos que yo conozco también, o le pusieron unas multas de miles y miles, ¿no? Así que queda mucho, yo creo que queda mucho por investigar. Definitivamente, incluso si tuviéramos a Picó con nosotros, tendría como que se le cuatriplicaría el trabajo, porque cada vez estos nuevos movimientos, a partir, por ejemplo, de 2010, fue un contexto donde emergieron diferentes grupos sociales, los comedores sociales, y de abajo, Roberto Tomás en Salinas, en fin, cómo iban emergiendo muchos de los grupos contestatarios que defienden las playas, que defienden tantas cosas, y eventualmente 2017, con otros modelos de lo que es democracia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de democracia? Los plenos, los campamentos, todo eso, toda esa vivencia interna tan compleja, tan antagónica, pero básicamente que rompe con los prototipos, como decían algunos líderes en las huelgas del 2010. Aquí hay exceso de democracia. Fantástico. Creo que tendría mucho que decirnos Picó. Seguro, seguro. A mí, por tema de tiempo, hay un asunto que pienso en frases que han dicho estudiantes de historia ahora o que nos dicen en los salones y que me parece que Mayra, me gustaría escuchar una reflexión tuya, porque en cierto sentido Fernando es para estudiantes que están haciendo el bachillerato como una figura sagrada con la que no se puede discutir. Y eso al mismo tiempo es problemático. Porque si no podemos discutir, querría decir que no, como que no habría posibilidad de construcción de pensamiento. Y esto, alguien que no conoció a Fernando como soy yo, pero que sí he leído su obra y que por cómo todo el departamento narra a Fernando, es lo más contrario a lo que Fernando era. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos seguir escribiendo historia de Puerto Rico en diálogo crítico y en cuestión también con la propia obra de Fernando? Okay, eso es muy buen señalamiento. Yo creo que, obviamente, ¿no? Esto no es fácil, pero yo tengo una carpeta aparte en términos de las temáticas que Fernando trataba, que es sobre los análisis historiográficos que han hecho sobre Fernando. Y eso yo creo que por ahí es que debemos de empezar, porque al principio no se atrevían a hacer críticas, después la cosa pues fue abriéndose un poco, ¿no? Pero ahí no solamente es Pedro San Miguel que hizo la crítica, ¿no? Tenemos Rodney, por ejemplo, que se atrevió a hacerlo siendo estudiante, ¿no? Y es excelente lo que Mario Cancel tiene, Rodney, y una serie. Yo creo que deberíamos de empezar también ver cómo otras personas, y yo diría, a mí no me gusta usar el concepto generación, pero personas más jóvenes, ¿verdad?, que estuvieron mirando desde afuera, calificaron y analizaron la obra de Fernando. Y de hecho, si después ustedes quieren esa fuente, yo tengo la bibliografía ahí, así que... Seguro, eso sería fascinante. No sé si tú, Marcos, querrías hacer la última pregunta. Bueno, a modo de conclusión y dándole seguimiento a esos planteamientos bien importantes que Mayra acaba de hacer,
creo que también debemos de mencionar brevemente qué tipo de invitación es la que Picó hace a través de su obra para que los estudiantes jóvenes sigan pensando y trabajando la historia de Puerto Rico. Es decir, a partir de sus enfoques, sus metas, sus perspectivas, ¿qué encomienda nos deja entonces a nosotros la juventud para seguir construyendo esa historia? Muy buen señalamiento, ¿verdad? Porque eso podríamos hacer un libro para contestar la pregunta, pero obviamente Fernando él no está descartando la jerarquía, porque obviamente si uno descartara la jerarquía no puede hablar entonces de la cotidianidad y de cómo la cultura, ¿verdad?, se va configurando, ¿no? Pero yo creo que sí, para darle otros matices a la historia de Puerto Rico y no los matices tradicionales que se le daban antes, ¿verdad? Pues debemos entonces de enfocarnos más en algunos sectores que en otro momento los profesores de historia decían, pero ¿por qué tú vas a estudiar eso? O no estudies ese grupo, ¿qué importancia tiene ese grupo? Tienen importancia, ¿no? Así que uno también tiene que buscar sectores que no han sido tan investigados para ver entonces cómo configuraron ellos sus estrategias. Y yo creo que Fernando abrió la historia, vuelvo a repetir, aunque doña Teoría no está aquí, abrió la historia a muchas posibilidades de estudio. Okay. Y brevemente, Jorge, ¿tú qué responderías a esa pregunta? Bueno, básicamente, en este aspecto, Fernando, la sensibilidad de Fernando, la apertura hacia esos sectores marginados, subalternizados, invisibilizados, por eso es que también nos habla no solamente de la historia comparativa, sino también incluso la oralidad. Y manteniendo obviamente los rigores y demás, pero a darle espacio a esas personas que la oficialidad de los registros muchas veces deja fuera. Por eso Fernando incluso pues, en sus obras, cuidado con estas voces que hablan, que incluso tenemos en Cojoy con los proyectos Heritage Project y demás, y este neocristianismo que está surgiendo en los Estados Unidos, en fin, donde hay que rescatar la familia tradicional porque la mujer abandonó su espacio del hogar y Fernando lo señala. No, esa mujer no asalariada tenía que hacer 20,000 trabajos y tenía que fajarse en todo momento, en fin, dándole espacio a esas voces invisibilizadas que la historia oficial quería encajonar. Claro, también, en adición a eso, añado algo, por ejemplo, me hago eco de Marica Mercado, Meyer, y Josmar y algunas estudiantes del proyecto de la cárcel de mujeres, que ellas anhelaron y desearon mucho haber compartido con Fernando, pero que no se les dio. Muchísimas gracias. Como saben, hoy estábamos hablando sobre una de las figuras centrales de la historiografía puertorriqueña, el historiador jesuita, colega de Mayra, Fernando Picó. Tuvimos la suerte de contar con la profesora Mayra Rosario Urrutia y con el profesor y estudiante graduado Jorge Graterole. Gracias por acompañarnos. No dejen de buscarnos en nuestras redes sociales. No dejen de seguir a Fuera de Archivo, no dejen de vincularse a nuestros canales de YouTube y Spotify. Nos despedimos en este episodio. Marcos, gracias también por estar aquí. Nosotros somos Fuera de Archivo, el podcast del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, conjuntamente con la Asociación de Estudiantes Historiadores y Humanidades Puerto Rico. Muchísimas gracias.